¿Estamos listos todos? Hola Cristian, ¿cómo estás? Es un gusto poder tenerte con nosotros. Creo que es un enorme privilegio poder compartir este espacio académico contigo, que nos hayas pues dado un espacio en tu agenda. Bienvenidos a todos, les agradecemos por favor en lo posible mantener los micrófonos de todos los asistentes apagados. Y bueno, este lujo que hoy tenemos, este privilegio enorme de tener a nuestra tan querida y honrada Cristian Perme, ¿verdad? Que es como para muchos de nosotros el referente, ¿verdad? De detección temprana en UCI y que esperamos, ya yo estoy aquí con mi cuaderno, con mi lápiz, porque esto no puede quedar solamente en ver, sino en también apropiarnos de todo el conocimiento que la doctora Perme tiene. Y bueno, voy a hacer una presentación más formal, ¿verdad? La doctora Cristian Perme es fisioterapeuta, ha trabajado durante 33 años en el Hospital Metodista de Houston y es fellow del American College of Critical Care Medicine. Es la primera fisioterapeuta en el mundo en tener este reconocimiento, que bueno, es algo motivador para todos nosotros como fisioterapeutas, y no sé si de pronto acá hay compañeros que también del área de terapia respiratoria se han dedicado a la rehabilitación cardiopulmonar, y aquí está en vivo un referente mundial de este tema, ¿verdad? Su experticia contempla todo lo que tiene que ver con movilización temprana en pacientes ventilados en cuidado intensivo, y pues no le voy a dar más presentación porque yo creo que todos sabemos a quién tenemos hoy en el panel, y sería pues para todos nosotros un honor poder escucharla durante estos 30-40 minutos. Doctora Cristian, gracias por aceptar la invitación. Sé que muchos de los que están aquí están de turno, yo acabo también de llegar de turno, me alisté para poder estar en este enorme momento académico con usted, y bueno, el panel es solo tuyo, disfrútenlo todos y bienvenidos. Aprovechen los que están por allí, envíenle el link, lo voy a poner por ahí en el chat del webinar, el link para que se lo manden a todos los compañeros que ustedes tengan, porque estos momentos académicos no se repiten casi que nunca. Entonces tener el privilegio de tener a la doctora Perme dándonos un espacio en su agenda y poder compartir con nosotros algo de lo que ella es experta y de lo que es nuestro objeto de estudio, yo creo que vale la pena pues difundirlo. Entonces, doctora Cristian, gracias, y el panel es solo tuyo. Que pases muy bien. Ok. Buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría mucho agradecer por la invitación para presentar esta charla hoy. En una computación de por la oportunidad. Para mí también es un privilegio de compartir algo de mi experiencia clínica con todos ustedes hoy. Como puede ver ahora, no hablo el idioma español muy bien. Sin embargo, haré todo lo posible para hablar de una manera que me pueda entender. Entonces, hoy vamos a hablar de COVID-19, movilización temprana en la UCI. En esta parte de la vida de todas las personas, tenemos muchas preguntas de esta enfermedad. Todavía después de todos estos meses con pacientes gravísimos, estamos aprendiendo lo que pasa con estos pacientes, como cada día es una nueva oportunidad para aprender y para cuidar de estos pacientes. El COVID es una nueva enfermedad. El problema es que afecta múltiples tejidos y órganos en el cuerpo. Y también ha creado un importante problema de salud pública mundial, porque ahora este virus ya está por todo el mundo. La manera que organicé esta charla es que voy a abordar algunas preguntas. Estas son las preguntas que muchas veces me hacen, entonces yo pienso que es una manera más fácil de organizar la información. Entonces aquí son las preguntas que vamos a abordar hoy. ¿Cuáles son los criterios para iniciar la movilización temprana en pacientes COVID?
¿Cuáles son los criterios para iniciar la movilización en respecto al soporte vasopresor? ¿Cómo se evalúa la progresión de la intervención fisioterapéutica en la UCI? ¿Cuáles son las escalas más indicadas para evaluación de la movilidad funcional del paciente COVID? ¿Cuáles son los criterios de rehabilitación en paciente COVID durante la ventilación mecánica y posterior a la extubación? Y si hay técnicas específicas para el fortalecimiento muscular generalizado en la UCI. Entonces, a empezamos con cuáles son los criterios para iniciar la movilización temprana en pacientes COVID. Lo más importante, tenemos que seguir los criterios de seguridad y también estar atentos a las contraindicaciones para la movilidad fuera de la cama. Para criterios de seguridad, a cada vez que vamos a iniciar a cuidar del paciente en la UCI, tenemos que seguir los criterios de seguridad, que el primero, el criterio neurológico. El paciente tiene que estar despierto y capaz de participar con las actividades planificadas. También tenemos que verificar el criterio cardíaco. El paciente tiene que estar hemodinámicamente estable. Por la parte pulmonar, el paciente tiene que tener una ventilación y oxigenación estable. Como ven, no pongo números allá. Y por esto es que a cada paciente tenemos que hacer una evaluación personal, lo que necesita el paciente. Por eso no pongo ninguno números allá. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la movilidad temprana fuera de la cama? Empezamos con pacientes con bloqueo neuromuscular, pacientes que tienen inestabilidad dinámica con múltiples vasopresores, pacientes con disfunción de oxigenación con altos niveles de oxígeno, fracturas inestables, edema cerebral con la presión intracraneal no controlada, un sangrado activo, una bomba de balón intraórtico en la arteria femoral, en un paciente en casos que tenga el pecho abierto o entonces estos son los pacientes que ya sabemos que no es una contraindicación para que se salen de la cama. La parte de seguridad, quiero compartir con todos ustedes este artículo que se publicó en 2014 de la señora Hodgson de Australia. Ese artículo es increíble, es muy importante la parte clínica de los pacientes de la UCI. Con este artículo tenemos directrices de cómo verificar la seguridad de los pacientes. Aquí abajo tengo el número de PubMed ID, el PMID. Con este número, como sabes, se pasa al PubMed. En la search box se pone este número y ya tiene el resumen del artículo. Este artículo está clasificado como un semáforo. Tiene la luz verde, la quedó con una pared la roja. Y lo que esto significa es cuando tiene el verde, tiene un bajo riesgo de eventos adversos. Si tenemos el amarillo, es un posible riesgo de eventos adversos, y cuando tiene el rojo, riesgos significativos de eventos adversos. Con esto está muy organizado. Por ejemplo, aquí de las consideraciones respiratorias está también compartido en ejercicios en la cama, en ejercicios fuera de la cama. Entonces, con este documento es muy fácil como entender la seguridad para el cuidado del paciente. Tiene también las consideraciones cardiovasculares, consideraciones neurológicas.
Entonces, este es un documento muy completo que yo siempre digo que todos los terapistas que trabajan en la UCI es muy importante tener en la mano, porque esto también es para un documento que puede ayudar los doctores, las enfermeras, a todos en el equipo para que hacer el mejor al paciente. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los criterios para iniciar la movilización en respecto al soporte vasopresor? Esto también es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. Lo que quiero compartir con usted son 3 artículos que se han publicado que específicamente tienen información de se puede movilizar y hacer ejercicios con los pacientes con soporte vasopresor. Entonces, aquí también tengo los números que con esto, para que todos tengan acceso al artículo. Mi experiencia clínica es que sí, se puede hacer movilización temprana con pacientes con soporte vasopresor, pero es muy importante que nosotros como fisioterapeutas entendemos bien cuál es la condición clínica del paciente. Esto es una decisión que tiene que hacer junto a la enfermera, al doctor, con todos, por la seguridad del paciente. Con esto, cuando hablamos de movilización temprana en la UCI, siempre tenemos que pensar de los beneficios y los riesgos. Esto es una decisión que tenemos que hacer a cada día, a cada paciente. La próxima pregunta es cómo se evalúa la progresión de la intervención terapéutica. Ahora voy a hablar por un rato de este artículo que yo publiqué en 2009. Esto cuando empezó la iniciativa de la movilización con los pacientes en la UCI. Este artículo es muy interesante porque ayuda a todos los profesionales a entender cómo podemos hacer una progresión de estos pacientes. Con esto, yo creé 4 fases para estos pacientes en la UCI. La fase 1, este es el paciente que está muy crítico, tiene que estar en la cama, tiene que estar en reposo, como ve que tiene muchos problemas. Este no es el paciente que va a salir en la cama y caminar hoy. En la fase 1 también son los pacientes que están profundamente débiles y no están incapaces de parar. Estos pacientes tienen que quedar en la cama y si salen de la cama tienen que salir en una silla especial, los tiene que levantar a una silla porque no tiene la fuerza muscular para parar. Con estos pacientes, entonces, como una fisioterapeuta, yo ya tengo un plan de trabajo, lo que tengo que hacer con estos pacientes. La fase 2, son pacientes que ya con mucha dificultad se pueden parar, pero todavía no tienen capacidad de caminar. Con estos pacientes, mi plano de trabajo ya es otro, porque la responsabilidad que tengo yo como terapista es que tengo que hacer todo lo que pueda para ayudar a estos pacientes a caminar nuevamente. En la fase 3, estos ya son los pacientes que todavía están críticos, están enfermos, pero ya con ayuda, muchas veces con 2, 3 personas, sí, ya empiezan a caminar. Con estos pacientes también tengo un plan de trabajo. Caminamos como tal vez 2, 3 veces en la semana. En el otro día hacemos más ejercicios para las fuerzas de los brazos y las piernas. En la fase 4, estos son los pacientes que se están preparando para la alta hospitalar. Y estos pacientes entonces tenemos que trabajar con todo que se necesita para ayudar a estos pacientes a regresar en la sociedad, para que puedan regresar en la casa, y se tiene que pasar con escaleras que puedan hacer esto. Entonces, todo este trabajo que tenemos que hacer para ayudar al paciente a regresar a la casa.
Con esto, aquí están las 4 fases, que es muy importante a seguir esto, porque cuando trabajamos con pacientes en la UCI, a mí me parece muy fácil pensar que si el paciente está en la fase 1, la meta es que se pueda pasar a la fase 2. Si está en la fase 2, la meta es pasar a fase 3. Y cuando está en la fase 3, la meta es pasar al 4. La próxima pregunta, ¿cuáles son las escalas más indicadas para la evaluación de la movilidad funcional del paciente COVID? Estas son las escalas funcionales en la UCI que encontramos hoy que se han publicado. Estas son escalas específicas para pacientes en la UCI. Cada una de estas tiene las partes que son muy buenas, pero también tiene unas partes que no son tan buenas. Por esto es muy importante que nosotros estudiamos todas esas para saber cuál es mejor para los pacientes. Pero hoy no tengo tiempo de hablar de todos, pero voy a hablar nomás del PERME Score, que esto es la escala que yo creé para los pacientes en la UCI. El PERME Score, la versión original en inglés, pero ya hay traducciones al portugués, alemán, en español. Me gustaría en este momento saludar y también agradecer muchísimo la doctora Esther Roches Luna, que me ayudó mucho con la traducción del PERME Score para el idioma español, que me está ayudando también con muchos otros estudios del PERME Score allá en Colombia. Esto es el artículo que se fue publicado con la traducción en la cultural, en la adaptación cultural para el idioma español. El PERME Score entonces es clínicamente aplicado a cualquier paciente en la UCI. Entonces es muy importante que todos entiendan que si el paciente no puede caminar, no hay problema. Si el paciente está muy enfermo, está muy crítico, entonces puede tener un PERME Score de 0, pero esta escala se aplica a cualquier paciente en cualquier UCI, ¿está bien? Son 15 artículos y la puntuación de 0 a 32. Son 7 categorías que empezamos con el estado mental, después el soporte de la UCI que puede afectar la movilidad, porque es muy importante que trajemos en esta escala el ambiente de una UCI, que hay muchos aspectos únicos de la UCI. También evaluamos la fuerza muscular, la movilidad en la cama, los traslados, la marcha con un andador y la resistencia. La puntuación del PERME Score aumenta cuando mejora la movilidad funcional o si el paciente necesita menos soporte en la UCI, que se puede afectar la movilidad. La puntuación disminuye si hay una disminución de la movilidad funcional o si es necesario más soporte de la UCI que pueda afectar la movilidad. Entonces aquí, para una ilustración, tenemos 2 pacientes en la UCI. Esto, en esta parte, está con un PERME Score de 0, porque aquí está una persona que está gravísimo, que no puede hacer nada. En esta parte tenemos aquí un paciente que es el más alto score en la escala PERME, que es 32. Este es un paciente que está despierto, que no está en el ventilador mecánico. Este paciente puede mover los brazos, las piernas contra la gravedad. También puede salir de la cama con mucha poca ayuda. Puede caminar más de 100 pies en 2 minutos.
Entonces, esto es el paciente que en mi experiencia clínica es un paciente que tiene la más alta movilidad para los pacientes que están en una UCI. Aquí tengo dos más pacientes que se parecen más o menos. Los dos están parados con un andador, pero cuando aplicamos el PERMI-Score, el paciente primero tiene un PERMI-Score de 30, el otro paciente tiene como 11. Entonces, posible ver una diferencia que muchas veces el paciente puede parar, pero cuando hacemos una evaluación global de muchas partes, podemos entender en la realidad objetivamente cuál es la situación de la movilidad del paciente. La próxima pregunta es: ¿cuáles son los criterios de rehabilitación en pacientes COVID durante la ventilación mecánica y posterior a la extubación? Ok. Algunas consideraciones clínicas que quiero compartir con usted, que es imprescindible que los terapeutas comprendan que las intervenciones de terapia física no tratan a COVID. El tratamiento terapéutico de los pacientes COVID es exactamente el mismo si los pacientes no COVID. Sin embargo, hay muchas diferencias. Es muy importante que nosotros podemos entender las diferencias para cuidar de estos pacientes. Algunas diferencias que voy a compartir con usted. Este virus de COVID-19 es altamente contagioso y mortal. Por esto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado por nuestra seguridad también. El equipo de protección personal es muy limitado. En el hospital que yo trabajo, tenemos un problema muy grave con los PPEs, porque tenemos que conservar, porque ya estamos con un problema muy grave que si no hay los PPEs, no sé cómo podemos cuidar de estos pacientes. Muchas veces el manejo de pacientes desde el exterior de la habitación, del cuarto, porque no podemos pasar adentro del cuarto a toda hora por como dijo antes, por los PPEs estarem muy limitados. Y los terapeutas tienen que actuar más como consultores que como terapeutas muchas veces. Hay situaciones que tenemos que hablar con el paciente de afuera del hospital, muchas veces con un teléfono, con un iPad, hacer instrucciones de ejercicios por la falta o por la limitación de los PPEs. Una otra diferencia es que estos pacientes están muy enfermos. Ellos no se sienten bien. Muchas veces es muy difícil para que ellos no tienen energía, no tienen disposición, se sienten muy malos. Con esto, muchas veces ellos no quieren participar de la terapia porque se sienten muy enfermos. Unas otras consideraciones especiales para la prescripción y progresión de ejercicio. Tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes con la taquicardia. Es increíble cuando estos pacientes están acostados con una frecuencia cardíaca de tal vez 90, 95. Los sentamos en la orilla de la cama, la frecuencia cardíaca pasa como a 160, 170. Esto es un problema muy grande. Entonces, muchas veces tenemos que limitar lo que hacemos con los pacientes por esto, porque estos pacientes es muy común de una frecuencia cardíaca inestable. Un otro problema es la desaturación del oxígeno. Estos pacientes, mismo con el oxígeno, con una actividad mínima, ya empiezan a bajar la oxigenación. Tenemos que hacer un soporte de oxígeno, pero muchas veces mismo con el soporte de oxígeno, estos pacientes tienen una saturación muy baja
Eso también va a ser una limitación, no que lo que podemos hacer con los pacientes. Una otra consideración de los pacientes es que la recuperación es impredecible. Es increíble cuando tenemos pacientes que pasan muy bien hoy, mañana está un poquito mejor, pasado mañana está mejor, y después de esto ya se queda muy enfermo, como casi de nada. No sabemos cómo están de muy bien para muy mal. Entonces, muchas veces, algo que hacemos con los pacientes como una semana para empezar a parar, a caminar, en casi como en un día ya se perdió todo, porque la enfermedad es imprescindible. Consideraciones especiales para los pacientes después, post-extubación, muchas veces después que salen de la UCI. Estos pacientes tienen una debilidad profunda. Como dijo antes, estaban muy enfermos con esto, no pueden salir de la cama, no pueden salir del cuarto, UCI están muy débiles. Algunos salen de la UCI con úlceras de decúbito, que también es un problema muy grave por el dolor, por todos los problemas. Tenemos también pacientes con mucha ansiedad por contraer el virus nuevamente. Estos pacientes están muy ansiosos, muchas veces tienen miedo, mucho miedo que puedan se enfermar nuevamente. Delirio también está muy común con estos pacientes. Síndrome de los cuidados post-intensivo, PICS también. Una otra cosa que me gustaría hablar con usted, que en los pacientes que tenemos aquí estamos viendo más y más, es que son los cambios cognitivos. Esta es una parte que para todos nos aquí, una sorpresa. Lo que está pasando con los pacientes, mira, este es un paciente de algunas semanas atrás, un paciente que cuando ingresó al hospital, que estaba completamente independiente, trabajaba, no tenía problema ninguno. Después de salir de la UCI, este paciente también está bien, puede conversar, puede hablar, puede caminar, pero los cambios cognitivos son significantes. Este paciente se le pedimos a diseñar un reloj y marcar una hora. Mira cómo parece el debut. Entonces, ¿te imaginas con un paciente como esto se puede regresar a la casa solo? Es imposible, porque es un paciente que no se puede, por la seguridad, no puede manejar las medicaciones, no puede hacer nada. Entonces, ahora, grande parte de los pacientes que tenemos tienen los problemas cognitivos. Con esto empezamos en el hospital que trabajo, todas las terapeutas, tenemos que, la primera evaluación de los pacientes, tenemos que hacer este test, Mini-Cog, que es muy simple. Esto lo puede hacer en 3-5 minutos, pero este test ayuda mucho a nosotros a entender la parte de ejecución más avanzada. Con esto tengo abajo la web que es tiene mucha información en esta website de este test. Como le digo, un otro problema también es que aquí tenemos mucha tecnología. Tenemos toda clase de equipo para ejercicio, equipo para movilización, pero lo que pasa ahora con los pacientes COVID, podemos pasar este equipamiento adentro del cuarto del paciente por el riesgo de la contaminación. Con esto tenemos que tener una habilidad de hacer los ejercicios de una manera para desafiar al paciente para que pueda hacer bastante ejercicio, pero el uso de la tecnología para nosotros aquí está muy limitada. Pero con eso usamos mucho las bandas para ejercicio con los brazos, también en las piernas. También usamos los aparatos que tienen un peso para los ejercicios de los brazos. Todos esos son ejercicios que los pacientes pueden hacer solos y también podemos dejar en el cuarto para que pueda hacer cuando nosotros no estamos allá.
Así, estos son nomás algunos ejemplos de ejercicios que podemos enseñar a los pacientes. Más bandas. Esto se pasó en la semana pasada con un paciente COVID. Mira, como le digo, si no podemos usar los equipos, algo simple es como esto. Mira, el paciente estaba muy contento con esto. Podemos hacer los ejercicios con los dos brazos y las dos piernas. Y lo más importante también, que dejamos esto allá. El paciente siguió haciendo esto solo. Estaba bien contento porque algo para que poder hacer, que puede hacer cuando está solo en el cuarto. Aquí un otro ejercicio también, un otro paciente que está muy débil. Algo simple, una sábana que atamos en la parte de la cama y pedimos al paciente que suba en la sábana para ejercitar los brazos, las piernas, el core, todo. Esto es como ejercicio para todo el cuerpo. Esto también es algo que se puede hacer. Ok. Hay técnicas específicas para fortalecimiento muscular generalizado en la UCI. Yo pienso que el más importante que nosotros podemos hacer a los pacientes es enseñar a todos tareas y deberes. Porque mira, la manera que yo pienso es que si un paciente tiene la mejor terapia por 30 minutos en un día, si por 23 horas de 30 minutos este paciente no sabe o qué hacer y no está haciendo ninguna actividad con los brazos y con las piernas, me imagino que lo que nos hacemos no le va a ayudar mucho. Yo siempre pienso que lo mejor que yo puedo hacer para todos mis pacientes como una terapeuta es enseñar lo que ellos pueden hacer solos cuando yo no estoy allá. Con esto, todos mis pacientes tienen uno de esto en el cuarto. Miran esto todo el día. Entonces, lo que yo espero de mis pacientes es que ellos tienen que levantar cada pierna 100 veces al día. Entonces, si están mirando la televisión, algo así, a cada vez se tiene un comercial, algo pero no quiero que hagan 100 en una vez, porque lo más importante es que el paciente siga pensando en los músculos de las piernas todo el día. Entonces le digo, no más 1, 2 o 3 veces una en la otra. Y después, en un rato, un poquito más. Al final del día, tiene que hacer 100 en cada pierna. Y yo le voy a decir algo que estoy segura que esto es algo simple, que no necesita ningún aparato especial y que los pacientes pueden hacerlo y los resultados son increíbles. Son increíbles los resultados cuando los pacientes hacen esto. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios en la UCI que podemos enseñar a todos los pacientes? Que levante con las piernas y los brazos 100 veces al día. Y también que salgan de la cama todos los días. Entonces, todos los pacientes tienen que salir de la cama todos los días, excepto los pacientes que no deben levantarse de la cama. Estos son los pacientes que, como en el principio hablé de las contraindicaciones para levantarse de la cama. Si tú tienes un paciente que no está en la lista de contraindicaciones, este paciente tiene que se levantar en la cama todos los días. Yo estoy segura que si hacemos algo simple como esto a todos los pacientes en la UCI, esto tiene el poder de disminuir mucho de la debilidad de los pacientes.
aquí está un video nomás como un ejemplo de cómo enseñamos al paciente a hacer. Entonces, esta es la primera vez que estamos cuidando de este paciente. Antes de salir, enseñamos que tiene que hacer con las piernas 10 veces, 100 veces, y también con los brazos. Es increíble cómo los pacientes se sienten bien de saber que pueden hacer algo, porque muchas veces los pacientes no hacen nada porque no saben lo que hacer. Ellos tienen miedo, no saben lo que tienen que hacer. Por eso es una obligación que nosotros tenemos de enseñarlos. Ok, en conclusión, aquí está un mensaje para que ustedes vieran. La movilidad temprana y el ejercicio deben ser una prioridad en la atención para todos los pacientes COVID y no COVID en la UCI. La importancia de crear un equilibrio entre el distanciamiento social, seguridad y mejores prácticas para acelerar la recuperación de pacientes COVID y no COVID en la UCI. Muchas gracias por la oportunidad. Ahora estoy aquí. Si hay alguna pregunta. Bueno, hola, gracias Cristian. Por acá ya nos hicieron la primera preguntita y dice el doctor Adasme que nos está acompañando hoy desde Chile y pues también es un honor, le damos saludo al doctor Adasme, al doctor Cristian Rojas, que son referentes también en Sudamérica, en toda la parte de kinesiología intensiva y en ecografía pulmonar y diafragmática. Nos están acompañando hoy. Esther Wilches también está por allí. Le mando un súper abrazo y un súper saludo. O sea, hoy estamos con una sala llena de los grandes de la fisioterapia y para mí es un honor súper grande poder compartir panel con ustedes. Entonces el doctor Adams me hace una pregunta y dice sobre quién, o sea, quiénes componen el equipo de trabajo allá en Estados Unidos en su experiencia en toda la parte de movilización activa en estos pacientes con ventilación fuera de cama. ¿Quiénes hacen parte de ese equipo para mover a los pacientes? El paciente, pues, yo siempre considero que el paciente es parte del equipo, el fisioterapeuta. Generalmente nosotros los fisioterapeutas tenemos un asistente que nos ayuda con el equipo, para manejar al paciente. Si el paciente está en ventilación mecánica, tenemos que tener junto un terapeuta respiratorio, porque aquí en los Estados Unidos, la parte de ventilación mecánica, de oxígeno, de todos los pulmones, tenemos una profesión que es el terapeuta respiratorio, que es la responsabilidad de él. Entonces, la persona responsable por el ventilador es el terapeuta respiratorio. Entonces, generalmente son 4 personas. El paciente, yo, una persona que llamamos el rehab tech, que me ayuda a manejar al paciente, el terapeuta respiratorio. Eso es todo. Listo, doctora Cristian, mil gracias. Hay una segunda pregunta, ¿verdad? Que nos las comparte Mabel Reyes y la pregunta es si hay alguna información respecto a COVID, de pronto una secuela o si genera miopatías o no, ¿verdad? Y si hay de pronto algún riesgo de generar trombos o que estos se desprendan y que estos trombos puedan ser generados por COVID. Sí. ¿Cómo podría afectar esto a la movilidad del paciente? El COVID, ya sabemos ahora que ya estamos entendiendo más que antes se pensaba que era primeramente de los alvéolos, de la parte del pulmón, de la parte de parénquima de pulmonar, pero ahora ya se entiende más que es el COVID una enfermedad que afecta los vasos sanguíneos. Entonces,
los pacientes pueden tener una posibilidad de estos trombos, mismo si no hacen la movilización temprana. Hay pacientes jóvenes que tienen ¿cómo se llama? Un stroke, un derrame. Hay pacientes con émbolo pulmonar, pero no hay ninguna correlación con la movilización temprana. ¿Fue esta la pregunta? Sí, yo creería que la duda real es no solamente si genera o no trombos, porque ya sabemos que sí genera alteración en la parte vascular, no solamente central, sino periférica. En estos pacientes sumados también a que el reposo prolongado en cama genera éxtasis venoso, ¿verdad? La pregunta yo creería que hace el colega es si nosotros con la movilización temprana en UCI pudiéramos generar desprendimientos de estos trombos al momento de hacer la actividad física. Esta es una pregunta que no sé cómo responder porque no hay ninguna evidencia de esto. Porque como le digo, hay pacientes que tienen un derrame, están acostados, que no empezaron la movilización temprana, ya tiene estos que se movieron, los trombos, ¿entiendes? Entonces, yo no estoy, aparte de ningún estudio o de ninguna evidencia en la literatura abordando este tópico. Con esto, seguimos haciendo lo que necesitamos hacer con los pacientes. Estos pacientes me parecen mucho los pacientes que tienen la síndrome de angustia respiratoria, ¿cómo se dice? El estrés respiratorio del adulto, sí. Entonces, estos pacientes me parecen mucho porque son pacientes que están con una ventilación muy alta, están con los bloqueadores neuromusculares, están con sedativos, entonces no es una realidad, en realidad no es el COVID, es todo lo que tiene que hacer para soportar a este paciente, que los hacen muy débiles. Así es. Hay otra preguntita en lo que nos queda del tiempo y dice si existe algún esquema de ejercicios en cada una de las fases que usted estuvo explicando y que sean aplicables a cada una de ellas. Si hay de pronto algún esquema ya determinado para ejercicio o como se viene manejando, que es individualizar de acuerdo la prescripción de acuerdo a la clínica del paciente. Sí. Por esto las fases son muy importantes. El artículo explica en más detalles todo esto, pero un ejemplo. Si tengo un paciente en la fase 2, un paciente que se para, pero ya no tiene la fuerza muscular en las piernas para caminar, entonces muchas veces lo que hago de la parte de mi terapia es nomás parar. Muchas veces una sesión de terapia, el paciente nomás hace practicar de sentado a parado como 15 veces, 20 veces, 25 veces. Y hacemos 2 pasitos para el lado, 2 pasitos. Entonces, esto es todo lo que hago con este paciente hasta que empiece a parar con más fácil y también empiece a caminar un poquito más, ¿entiendes? Entonces, cuando el paciente empieza a caminar, ya pongo más énfasis para enseñar al paciente a caminar nuevamente. Entonces, la respuesta es sí. A cada una de las fases, yo ya tengo, es más fácil para poder planear todo el tratamiento del paciente. Ok. Doctora Perme, hay una pregunta muy llamativa que nos hace el profe Alejandro Segura. Un saludo para usted, profe, igualmente. Y me pareció muy llamativa. Y dice, de acuerdo a usted, a lo que usted considera, de acuerdo a la experticia, a que usted pues ha sido un referente en toda esta parte de movilización temprana, ¿considera usted que existe un límite de tiempo, no sé, un día, 2 días, una semana, si hay algún límite de tiempo para iniciar, o cuando nosotros pudiéramos llamar la movilización temprana, si hay algún tiempo específico, y si luego de ese periodo
ya se considera una intervención terapéutica que esté orientada a rehabilitar al paciente o no, o sencillamente a prevenir las complicaciones que estén asociadas al reposo. O sea, la pregunta exacta es, de acuerdo a su experiencia y a su experticia, ¿existe algún límite de tiempo para nosotros determinar qué es temprano o no y cuándo podría ser su inicio o no? Okay. Un poco complicada, pero me parece muy importante, porque siempre todos hemos tenido esa duda. La manera que yo pienso muchas veces es un poco controversial, porque no es la manera que muchas de las otras personas que hacen esa clase de trabajo piensan. Si yo tuviera ¿cómo se dice? La power para cambiar algo, la primera cosa que yo haría ahora es sacar la palabra temprano de la movilidad en la UCI. Porque no importa. Yo no puedo entender, se dice que empezamos a 24 horas después, 48, 72. Es imposible, porque estos pacientes son enfermos y estos pacientes son muy heterogéneos, son diferentes. No hay una manera que se pueda hacer un protocolo a todos. Yo tengo pacientes que muchas veces llegan en la UCI en la noche, en las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana están estables, empezamos la movilidad. Hay pacientes que se quedan allá con 3 semanas. Están tan críticos, tan enfermos, que no hay no hay necesidad para empezar la movilidad porque los pacientes están muy enfermos. ¿Me entiende? Entonces, en mi opinión, yo no puedo decir que hay un tiempo en horas correcto. Lo que tenemos que saber es una cosa muy importante. La manera que yo miro a mis pacientes, mi paciente es un paciente diferente todos los días. Puede estar un poquito mejor, puede estar un poquito peor, pero nunca él es el mismo, ¿entiendes? Entonces, a cada día nosotros tenemos la responsabilidad de entender lo que está pasando con la parte clínica del paciente, hacer la prueba de seguridad, la parte neurológica. El paciente es capaz de seguir instrucciones, está despierto suficiente para seguir instrucciones. El paciente está estable con la parte de la frecuencia cardíaca, del ritmo cardíaco, y tiene una ventilación y oxigenación estable. Si mi paciente está bien para los 3 criterios de seguridad, a mí no me importa si llegó en la UCI 2 horas atrás, o 2 días atrás, o 2 semanas atrás. Ok, entendido. Y bueno, para cerrar, ¿verdad? Para cerrar sería, ¿considera usted que la escala que usted diseñó pudiera tener de pronto algún alcance para tener referencia en pacientes con síndrome de fragilidad en el adulto mayor que también tienen COVID? ¿Será que puede traspolarse la PERM Scale a este grupo de pacientes con COVID-19 que tienen síndrome de fragilidad y pues son adultos mayores? El PERME, la escala PERME es para todos. Es para todos. Los únicos pacientes es que no se puede es los niños. Okay. En los niños no tenemos nada de estudio en niños, pero a cualquier paciente que puede caminar, a cualquier edad, se puede aplicar el PERME Score. Ok, perfecto. Y para cerrar, hay una pregunta que me llama mucho la atención, que yo sé que usted se va a reír mucho, y es, ¿qué función administrativa tiene el PT en una unidad de cuidados intensivos? Porque, bueno, estamos acostumbrados solo a lo asistencial, a hacer evaluación, a aplicar escalas, a intervenir al paciente, pero de acuerdo a la experiencia clínica que usted tiene durante todos estos 30 y tantos años en Estados Unidos haciendo su labor como PT, ¿qué labor administrativa, qué funciones administrativas desempeña el fisioterapeuta en una unidad de cuidados intensivos COVID? Ninguna. Excelente. Ninguna. No, ninguna.
porque la responsabilidad que tenemos es nomás a cuidar de los pacientes. Wow, así es. Eso es Sí, es la una más pregunta con mucho contraste porque la dinámica real en las unidades de cuidados intensivos en Latinoamérica, y yo sé que aquí hay mucha gente de Ecuador, gente de Chile, gente de Colombia, gente de Perú, ¿verdad? Y es siempre la dualidad en que tenemos que llenar papeles, hacer conteos, liquidar oxígenos, bueno, hacer una gran cantidad de cosas administrativas que roban espacio a la actividad real a la que debemos enfocar. Entonces me pareció muy, muy agradable esa pregunta porque desde la experiencia suya yo sí dije, ¿qué hace un PT, verdad, desde lo administrativo en una unidad de cuidados intensivos? Bueno, y su respuesta es clara, ¿cierto? Ninguna. ¿Cierto? Solamente antes le dijo, aquí nosotros en los Estados Unidos no hacemos nada con la parte de oxígeno, la parte de los ventiladores. Entonces eso ya tiene una otra disciplina, una otra profesión que hace todo esto. Entonces, en el hospital que trabajo, tempranito en la mañana, como a las 8 de la mañana, en cada una de la UCI, el fisioterapeuta, junto con la enfermera responsable del día, muchas veces un médico, se tiene tiempo, hacen lo que nosotros llamamos de flash rounds. Okay. Van bien de un paciente a otro con la única la meta de discutir de la movilidad del paciente. Entonces empiezan la cama 1. Entonces la enfermera dijo, no, esto está muy enfermo hoy, se va a pasar una operación en 2 horas, no necesita ninguna movilidad. La cama 2, entonces así pasamos bien rápido para que todo el equipo ya esté preparado a saber lo que va a pasar con el paciente. Después de eso empezamos a trabajar. No, una parte que para nosotros aquí en los Estados Unidos que es muy difícil es la documentación. Todo que hacemos con el paciente tiene que estar documentado, es mucho trabajo. Aquí tenemos mucho tiempo con esta parte, porque todo tiene que estar documentado en detalles todos los días a todos los pacientes. Entonces, generalmente como al mínimo 2 horas o más en el día nos quedamos con la documentación. Ok, todo lo que es el soporte de la actividad, de la intervención que se hace al paciente, o sea, lo que vendría siendo acá la historia, la evolución con nosotros. Ok, doctora Perme, y una última pregunta, ¿verdad? Que es muy importante y es la de compañero de, por acá se me perdió, ok, la de Tamara Alfaro, y dice, ¿cómo lidiar con el delirio y la depresión de los pacientes al salir de ventilación mecánica para poder comenzar la rehabilitación? Esta pregunta es muy interesante. Lo que nosotros hoy sabemos, la mejor intervención para el delirio se pasa con el A, B, C, D, E, F, los bundles. ¿Tú sabes lo que habla, verdad? De ICU Liberation. Esto es la manera más que ya se probó científicamente que es la mejor manera de ayudar a los pacientes a salir de la ventilación mecánica más rápido. Es la única manera de prevenir el delirio, porque en la realidad hoy no hay ninguna medicina para tratar de esto. Y ya sabemos también que hay muchas medicinas que hacen esto peor. Entonces, lo que tenemos que hacer es mantener a esos pacientes más despiertos, moviendo, haciendo ejercicio, saliendo de la cama, estar con cuidado que estén en el día, que todas las luces están prendidas para que el paciente saber que está el día, en la noche que tiene que descansar. Entonces también, esto es un cuidado que no es nomás de los terapeutas, es de todo equipo, porque tiene que hacer un cuidado que en la noche que los pacientes puedan descansar, que no lo despierten a las 2 para bañar, algo así. Entonces, todo esto de ABCD bundle, imagino que ahora es la única iniciativa efectiva para ayudar con el delirio.
Ok, mil gracias, doctora Perme. Bueno, entonces, yo creo que ya no hay más preguntas en el chat. Les agradecemos a todos por su asistencia. Cristian, gracias por tu tiempo. De verdad que esto es más que un honor, un privilegio poder escuchar de usted misma toda esta cantidad de información actualizada y pues de la creadora de la Perme Scale, que más que usted misma. Mil gracias, no tenemos manera pues de agradecerle. Gracias a los expertos que nos estuvieron acompañando, al doctor Rodrigo Adasme, a la profe Esther Wilches, a Alejandro Segura, Jorge Daza, toda esta cantidad de expertos nacionales e internacionales que nos hicieron el apoyo y nos acompañaron hoy. Mil gracias a los demás participantes por su tiempo, por acompañarnos y pues recordándoles a todos que el Congreso Intermedio, que se iba a realizar el 28-29 de mayo, pues quedó aplazado para el mes de septiembre y va a ser virtual. Entonces, pronto les estaremos pasando información en las redes de la ANSI acerca de este Congreso Intermedio. Entonces, mil gracias a todos por su tiempo. Doctora Cristian, que tenga un excelente resto de día y gracias por todo su apoyo y su conocimiento brindado en esta noche. Que tengan todos una excelente resto de día. Hasta pronto. Muchas gracias por la invitación. Que pasen muy bien. Hasta luego.